Cristina, buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Azucarpa, que es Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá, ¿a quiénes agrupa? En este momento están las industrias azucareras, los ingenios azucareros. Los que son 4 en Panamá, ¿no? Exactamente, Ellos 4 integran es más correcto. nadie. Mientras no haya más No, ingenios, digo, sí, solamente los en ingenios. este momento sí. Ok, Podrían integrarse otras empresas, pero no. pero hasta ahora Pero hasta son ahora son. 4 los ingenios que forman parte. Bien. ¿Les preocupa, no les preocupa, o se sienten cómodos con el proyecto de ley que está en la Asamblea que impulsa el tema del uso del bioetanol? Bueno, nosotros estamos cómodos con ese proyecto. De hecho, ese proyecto es el resultado de muchas conversaciones que se tuvieron a nivel de la Secretaría Nacional de Energía, incluyendo no solamente a los ingenios, sino a las terminales de importación y a las propias estaciones de combustible, en donde conversamos al respecto y llegamos a una conclusión. Y ese proyecto entonces fue reflejado por la Secretaría Nacional de Energía en el documento que reposa en asamblea y presentado por el Ministerio de la Presidencia. Lo que a mí me tiene confundido antes de entrar al documento es que los propios ingenios reconocen, o yo he escuchado a algunos voceros de los ingenios, que si la ley se aprueba hoy, mañana no están en la capacidad de suplir la necesidad. No, es correcto. Lo cierto es que para poder iniciar las inversiones que viabilicen el programa, es necesario contar con la ley que les da la seguridad jurídica para poder hacer esas inversiones. Las inversiones necesarias para fabricar el etanol no solamente pasan por la siembra y la molienda de la caña, sino también por los procesos de fermentación, por los procesos de deshidratación y de fabricación del alcohol y su deshidratación para poder entonces suplir el etanol. La parte que hace falta es la última parte de la cadena, que es distinta a la que se realiza en este momento, que es la fabricación de azúcar, y por ello en este momento todavía no estaríamos listos para suplirlo a partir del día siguiente en que en que hubiese una ley aprobada. Se necesita un periodo de entre 18 y 22 meses para que eso suceda, y ese es parte del escenario que se ventila y siempre se ha ventilado con las autoridades. Pero entonces me llama la atención algo que hicieron durante 14 años los ingenios, porque hay una ley del 2011 sobre el bioetanol. A ver, en el 2000, no recuerdo si fue exactamente 14 o el 15, se suspendió la obligatoriedad de Sí, la mezcla. exactamente. Eso desmanteló las oportunidades de negocio para que eso sucediera. También había una fórmula de precio que no tomaba en cuenta las particularidades de la producción nacional panameña. Y por eso no había la oportunidad de negocio ni había la posibilidad de que localmente se produjera etanol por esos dos factores. O sea, para ustedes el negocio está en la obligatoriedad. Entre otras cosas, la obligatoriedad es parte del negocio porque la obligatoriedad hace o el mandato que se establece a nivel de casi todos los países que tienen el uso del etanol, se establece porque hace que el sistema existente sea el que se utilice y no haya que hacer infraestructura nueva, lo que encarece el precio al consumidor. Entonces, parte de que el negocio sea y de que el sistema sea apropiado para recibir el etanol es que exista un mandato de mezcla. Si los 4 ingenios reconocen que de hoy para mañana no estarían listos y les tomaría un tiempo hacer las adecuaciones para proveer el etanol, significa entonces que habrá que importar. A ver, el esquema plantea y siempre ha planteado la posibilidad de importar en la medida en que no haya suficiente producción nacional para suplir. Los 18 meses también incluyen una parte importante que van a requerir tanto las estaciones como las terminales para adecuar sus propias instalaciones para hacer esa importación. Así es que no solamente estamos hablando de los ingenios, sino también de que todo el sistema debe prepararse para recibir el etanol. Ahora, una duda me surge.
Una vez los 4 ingenios tengan la capacidad de suplir todo el mercado, ¿ustedes se impulsarán para que el etanol que se importe tenga aranceles? El arancel, a ver, el etanol no se importa al mercado nacional como etanol. Ujú. El etanol entra a las terminales de los importadores de combustible, en este caso, que ellas vienen con cero arancel. Ellas están libres de arancel porque entran a las terminales, Ujú. a estas terminales en donde todo entra a cero arancel, de manera que esa no es una discusión que se tiene pensado, porque si entra por las terminales, igual siempre entra a cero arancel. Claro, pero ahí, y disculpe, profesor, ahí entra un debate entonces, pero si yo no pago arancel y me sale más económico comprar, digamos, los componentes que entran por la terminal que comprar al nacional. Porque existe una obligación dentro de la ley, existe una obligación de comprar primero la producción nacional. Las empresas distribuidoras o los que vayan a realizar la mezcla están obligados a comprar primero la producción nacional y luego de ello entonces el déficit o lo que sea que se requiera para llegar al 10%, entonces será importado a través de las terminales. Si tienen 18 meses para prepararse. Mientras eso ocurre, ya nos está explicando lo que pasaría y que el producto ya es recibido por las terminales. Uh-huh. Una de las preocupaciones que escucho es que si para los 4 ingenios termina convirtiéndose lo del etanol en un muy buen negocio, y yo no lo critico, pues son empresas privadas y para eso existe y para eso han hecho inversiones, existiría el riesgo de que los ingenios abandonaran el procesamiento y sacar el azúcar y quedarse nada más en el tema del etanol, porque entiendo que habría que sembrar más cantidad de tierras, generaría mucho empleo, lo que me han dicho, tendrían que hacer más inversiones en equipos, pero existe el riesgo de abandonar la refinación del azúcar y abandonar ese negocio, que eso implicaría importar azúcar entonces. No. A ver, parte de la idea de cómo se está planteando el negocio es ampliar producción, hacer más eficiente la industria, y no tiene que ver con sustituir. La idea de todo esto es seguir produciendo azúcar para el mercado local y para lo que se exporte, y luego con la ampliación del hectareaje sería entonces además el negocio del etanol. No estamos reemplazando, o no se estaría reemplazando una cosa por otra, sino que se estaría adicionando un producto a la cadena de la caña para hacer más eficiente a la industria. Pero señora Taller, hay algo que me llama muchísimo la atención y es que todo se marque un tema de obligatoriedad. La obligatoriedad es el negocio. Quien compre tiene que comprar de manera obligatoria, primero lo nacional y después lo importado. ¿Y dónde está el derecho de escoger de uno, el ciudadano? A ver, partamos de varias cositas. Primero, este tema de los mandatos de mezcla no es cosecha local, no nos los inventamos aquí en Panamá. En todos los países en donde esto ha sido exitoso, ha entrado a través de los mandatos. Claro, pero con una premisa, que yo puedo escoger si quiero E10, E15, E85 o gasolina sin etanol, como en Estados Unidos. Los mandatos son obligatorios cuando estamos hablando de gasolina 90. Por ejemplo, en Panamá, 91, 95, hay oportunidad, pero hay mandatos bases. La base sería, en el caso de Estados Unidos, E10, ya a raíz de todas estas crisis petroleras, lo subieron a 15, en Brasil es 30, están pensando subirlo a 35, en Paraguay es 30, en Argentina es 12 y ya lo acaban de subir a 15. Entonces, hay mandatos a nivel mundial. Esto no es una cosecha panameña. Y de hecho, la razón de ser es que si usted lo deja a libre escogencia, y es que no es a libre escogencia del consumidor, porque si usted se va a ver, cuando usted va a una estación de gasolina, usted le venden 91, 95 en el caso de Panamá, y usted no escoge cuáles son los componentes que tiene esa gasolina. O sea, este tema de escoger componentes no es parte de la estructura
de negocio del combustible, ni ahora, ni lo ha sido nunca, ni lo fue cuando tenía plomo, ni cuando lo cambiamos al MTBE, ni ahora que tienen aromáticos. Lo que usted compra en la estación es lo que la gasolinera le vende. Claro, pero por eso digo, y hago un ejemplo. Si yo quiero ir a echarle gasolina a mi vehículo en la Texaco, ellos tienen un componente que es el Tectron. Pero usted no puede decirle démela sin Tectron. Perfecto, pero entonces voy a Delta. Bueno, pero Entonces cuando voy a- usted o a va a Guapuma. Delta, no la puede Perfecto. pedir sin, no la Claro. puede pedir sin el componente que se la vende. Perfecto, Usted pero puede ir a la estación que necesite. perfecto, El pero tema dicho con eso, el tema con la obligatoriedad o la voluntariedad es que las estaciones de gasolina tienen que hacer unas inversiones muy grandes para poder tener 91.95 con y 91.95 sin. Tienen que poner tanques subterráneos y además que tienen que modificar o cambiar o adicionar surtidores. Y esas inversiones son inversiones cuantiosas y si tomamos en cuenta que hay 600 estaciones de gasolina a nivel nacional, eso no solamente es un tema de inversión económica, sino que para que eso suceda la estación tiene que suspender operaciones entre 1 mes y medio y 2. Entonces estamos hablando de que la estación no va a tener interés en que esa gasolina con etanol se venda porque va a tener que parar para poder hacer eso de manera voluntaria. Las propias estaciones no les conviene porque hay estaciones que ni siquiera tienen espacio para tener tanques adicionales. Entonces estás poniendo a unas estaciones en unas condiciones distintas a otras y estás enredándoles el mercado. claro, pero y ahí es donde yo voy. Y eso parte del hecho de cómo está constituida la ley. Porque al consumidor no le interesa si la estación tiene que modificarse, cueste lo que cueste. Él lo que quiere es poder escoger. Yo creo que el debate no está en si la gasolina tiene que tener etanol o no, sino en la libertad de escogencia del ciudadano. Es decir, como en Estados Unidos, hay estados en donde usted tiene la posibilidad de utilizar el etanol y hay otros estados que no. Y usted decide, ¿le echo o no le echo? Así como los componentes que tenga cada gasolina. No quiero echarle Tectron, no voy a darle Texaco. No quiero echarle... En Estados Unidos el mandato de 10 es a nivel nacional. Pero usted tiene la escogencia para... Usted va a una gasolinera. Usted puede escoger una que tenga más de 10, Más de 10 o menos. pero la gasolina estándar, mínima para todos, Menos de 10 no. es menos de En 10. Estados Unidos, o sea, menos de 10 no. En De Brasil 10 menos de hacia 30 arriba. no. Bueno, en En Brasil sí India es. menos de 20 no. En Europa menos de 5 o menos de 10 no. O sea, los mandatos están en todas partes del mundo. Eso no es invento panameño. Ni nos lo sacamos de la manga nosotros. O sea, eso es un estándar de la industria. Eso es un estándar que ha sucedido a nivel mundial, casualmente para que el etanol pueda penetrar, porque si no, las barreras a la entrada son tan altas que no sucede. Escucha esta opinión para ver cómo me reacciona de este oyente. Dice, la industria azucarera requiere la obligación del uso del etanol. La contraprestación a dicha obligación debería ser obligar a la industria a invertir en siembra y producción de etanol. Si no hay obligación de siembra y producción, no debe haber obligación de consumo. A ver, es importante. Para empezar, el etanol no se siembra, lo que se siembra es caña. Pero lo cierto es que para que la industria monetice ese negocio del etanol, va a tener que sembrar. ¿Me explico? Porque la industria no es la que va a importar. Eso es importante que lo tengamos claro. Las importaciones las puede hacer cualquiera que cumpla los requisitos o lo podría hacer cualquiera que cumpla los requisitos, pero básicamente los que cumplen los requisitos son los importadores de combustible. En este momento ellos son los que típicamente harían las importaciones del etanol y la industria azucarera o la futura industria etanolera no va a ganar. O sea, no gana importando, gana sembrando y fabricando etanol. Lo importante que tengamos claro es que no hay ganancia para las azucareras o para la industria del etanol si no hay siembra de caña, si no hay ampliación de superficie sembrada, que es a lo que estamos apostando y que es de donde probablemente van a venir la gran cantidad de empleos de la que estamos hablando. Según algunos diputados, una empresa que seguramente usted conoce, que es FEMSA, Coca-Cola, ha mostrado preocupación sobre, digamos, la importancia del proyecto de etanol y cómo tal vez ellos requerirán el azúcar o los componentes para la producción de Coca-Cola que tal vez no se vaya a poder suplir.
¿Usted qué le No, puede eso, decir? eso bajo ningún concepto. La industria está comprometida con el suministro de azúcar, no solamente a la población, sino también a la industria que la requiera. Hay ingenios que tienen más de 100 años en el mercado y ellos no van a dejar sus marcas ni van a dejar de hacer el negocio que siempre han hecho. La idea es incrementar superficie sembrada, la idea es incrementar negocio y la idea es ampliar la producción para poder entonces atender este negocio y este nuevo mercado que es el etanol. O sea que lo que le estoy entendiendo es que no debiera haber preocupación No, en ese sentido. Pero a ver, ¿es más barato producir en Panamá o importar? evidentemente es más barato importar, eso es claro. O sea, Pero la normativa primero dice consumir la producción Claro. nacional. Evidentemente, mientras la producción nacional va creciendo, se va haciendo más eficiente, entonces va ahí la necesidad de importar. Y la importación tiende a ser más barata porque la mayoría de los países tienen mucho tiempo ya en el mercado. Entonces, la idea del etanol importado es no solamente llegar al 10%, sino también acompañar y poder neutralizar para el precio para mantenerlo más bajo. Mientras la producción va creciendo, la producción se va haciendo más eficiente y entonces va reemplazando las importaciones. Pero ahora sí me generó a mí otra preocupación. Siempre es más barato importar. En este momento es más barato Bueno, importar. por eso. En Pero este vamos momento a es más imaginarnos barato. el escenario deseable para la asociación. Se hacen las inversiones, se siembran más tierras, se hacen los procesos, los equipos. Cuando eso esté, supongamos, al 100% los 4 ingenios, si es que fueran los 4 que se meten en esto, ¿y qué va a ser más barato, la producción local o importar? Porque, Es difícil tener la varita mágica, pero No, la no. idea es que la producción nacional vaya incrementando la productividad y vaya mejorando sus costos. Es que le hago la pregunta porque he escuchado, no, saliéndome de etanol y de combustible, he escuchado a conocedores del tema que dicen, oye, lo que pasa es que en Panamá ustedes tienen una situación que, bueno, se puede que se entienda. Es más barato poner en los anaqueles el arroz traído de Vietnam o de donde sea que producirlo ustedes localmente. Entonces empiezan a hablar de la eficiencia y de los costos y etcétera. Vis a vis, por eso hago la pregunta. Si los ingenios logran desarrollar al 100% el tema, a pesar de ello, ¿importar sería más barato? Es difícil en este momento hablar sobre ese tema. Lo importante es tener claro que la idea de este programa es que la producción nacional vaya incrementando en el tiempo, se vaya haciendo más eficiente y vaya desplazando en la medida de lo posible las importaciones. ¿Por qué el bioetanol en el año 2026? ¿Por qué el uso obligatorio del bioetanol en combustible en el 2026? A ver, esto viene desde hace mucho tiempo, incluso desde el 2021, cuando hubo el cambio de gobierno de la presidencia del presidente Varela a la presidencia del presidente Cortizo, se retoman los movimientos o las conversaciones para que esto sucediera. Ha tomado mucho tiempo, más tiempo del que quisiéramos. Incluso en el 2023 se logró la aprobación o se hizo la aprobación de una ley en donde ya se introducía el tema del mandato del combustible. O sea que esto no es nuevo del 2026, pero viene a cuento porque estamos viviendo una crisis petrolera en donde los mandatos de etanol se están incluso incrementando en muchas partes del mundo. Entonces, coincidentalmente, en el momento en que nosotros veníamos ya desde hace muchos meses impulsando el tema, nos atrapa una crisis petrolera que demuestra y que enseña que las mezclas con etanol, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, pueden ser un instrumento de política pública valiosa para mantener los precios del combustible al consumidor a raya en momentos en donde hay crisis petroleras como esta. A raya.
Porque ahí sí fíjese, ¿y sabe por qué se lo pregunto? Porque el mismo argumento dio el secretario de Energía. Y eso es mentira. Los precios del combustible, incluso, no estoy diciendo que han aumentado de la misma forma que aquellos que no utilizan etanol. Porque al final es el 90% de la gasolina que se sigue utilizando. Se han incrementado. En Estados Unidos, como usted bien dice, por encima de $4 el galón. Y en Brasil también. Entonces, sí hay que dejarle muy claro a la audiencia que con etanol también los precios van a subir. A Que ver. el impacto no sea el mismo es diferente. Es correcto, el impacto no es el mismo y se suaviza la curva del shock petrolero. Y un tema que quizás ha escapado a las discusiones porque es un tema mucho más macro de lo que podemos hablar a nivel local, es que las mezclas con etanol a nivel mundial han tenido un efecto importante en las políticas de fijación de precios de la propia OPEP y de los países exportadores del petróleo. Porque teniendo al etanol como alguien o como un producto que puede disminuir su capacidad de venta, entonces ellos tienden a pensar un poquito más en escalar de manera excesiva, no en este momento, digo en términos generales, escalar de manera excesiva los precios del petróleo. Entonces, al final el etanol, y no estoy hablando de Panamá, sino estoy hablando a nivel macro mundial y a nivel mundial, es un disciplinador o puede ser un disciplinador de los precios del petróleo y de los precios del combustible más que todo hacia los consumidores en todas las jurisdicciones. Y en Panamá puede ayudarnos a que en momentos de crisis petrolera, en donde los precios se disparan con tanta violencia o con tanta volatilidad, nos puede ayudar a que ese aumento pues sea mucho menor. ¿Cuánto le demora, pregunta aquí el oyente, a los ingenios estar al 100% con el etanol? Podrían ser entre 5 o 7 años, quizás un poco más, porque recordemos que el consumo de combustible también aumenta. Entonces la barra todos los años aumenta un poquito, de manera que para llegar a ese 10%, pues no es el mismo número todos los años. Todos los años ese número va aumentando. Entonces va a ir que ir aumentando producción para llegar. ¿Ustedes no les preocupa, que pensé que era la pregunta que iba a hacer Gonzalo, por qué ahora, que al mismo tiempo que se habla del tema del etanol, obviamente hay una guerra en estos momentos que está incidiendo en el precio del petróleo, pero al mismo tiempo sigue creciendo el mercado, en Panamá no al ritmo de otros países, el mercado de los automóviles eléctricos? A ver, nosotros sentimos que el etanol es un complemento a las políticas de electrificación o de ampliación del mercado de los autos eléctricos, como bien lo has comentado. En Panamá no ha avanzado como le hubiera gustado a los que venden los carros eléctricos, pero es que eso es una tendencia también a nivel de casi que mundial. Para poder llegar a descarbonizar lo rápido que necesitamos descarbonizar, no nos está alcanzando las políticas de electrificación y de movilidad eléctrica. Entonces nosotros sentimos que esto es un complemento que puede ayudar en esa etapa de descarbonización para poder entonces que en algún momento pueda avanzar la electrificación o la movilidad eléctrica. ¿Y qué hacemos con el etanol si es que eso sucede? Hay otros mercados en donde se puede apuntar al SAF, se puede apuntar a muchos otros productos que están basados en etanol. En materia de movilidad, parece que esto en Panamá va a tener buen tiempo. Por eso. Porque vi que en marzo fue el mejor mes de ventas de automóviles de lo que va del año. De ese 100% de lo que se vendieron, la gran mayoría son de combustible, es correcto, no eléctricos. Exacto. Y además, aunque mañana todos los autos que se vendan sean eléctricos, igual hay una enorme flota en Panamá que es de combustión, autos de combustión. Entonces, igual a esos autos hay que atenderlos y hay que colaborar con la descarbonización, preferiblemente, y nos gustaría que fuera a través de la combinación con etanol.
Pero, a ver, la tendencia, licenciada, la tendencia a nivel mundial no es migrar hacia tecnologías mucho más sostenibles, como el tema de la electricidad y el tema de los autos eléctricos. Bueno, ¿no? lo que ¿Preocupa? sucede es que a nivel mundial tampoco la tendencia ha sido lo suficientemente rápida como para descarbonizar lo rápido que el planeta necesita. Entonces, por eso es que están los movimientos hacia el aumento de las mezclas con etanol, porque allí sí podemos contribuir de manera más rápida a la descarbonización. Y la descarbonización no solamente significa mejorar el medio ambiente, sino también mejorar la salud. Recordemos que la emisión de gases con efecto invernadero es un componente de la ecuación, pero también la emisión de partículas finas que afectan la salud de la población es otro componente importante de lo que de las políticas públicas que quisiéramos adelantar con la mezcla. Esa reducción es importante y tiene efecto en la salud de las personas. Cuando usted nos dice que el tema de la movilidad es uno, pero hay otras áreas, ¿nos puede repetir cuáles serían esas otras áreas? Bueno, donde pudiera hacer uso del etanol. Más adelante ese etanol se puede trabajar a través del Sustainable Aviation Fuel, que es el SAF. Esa es una tecnología de la cual se puede llegar a través del etanol. Necesitas un poquito más de procesamiento, pero allá se puede llegar. También se pueden crear bioplásticos a través del etanol. O sea que hay tecnologías y hay usos subsecuentes del etanol que pudieran también ser útiles para la población. Y el cálculo que ustedes han hecho, además hay otra cosa que yo tampoco entiendo. Si la ley anterior, que está vigente, ya plantea la obligatoriedad, ¿para qué hacer otra ley? Pero si el cálculo que han hecho ustedes como empresa, dice, bueno, esto, ¿qué implica en inversiones, en tierras, en mano de obra? ¿Cuál sería? Básicamente, lo que se ha estado pensando es que entre los 4 ingenios sería una inversión conjunta entre 350 y 400 millones de dólares, quizás un poco más, dependiendo de que si alguien quiera ampliar o no la capacidad de molienda. Pero básicamente esos son los montos. De lo que se habla y eso es un cálculo hecho por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es de alrededor de 30.000 empleos entre directos e indirectos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos quizás, en las áreas rurales cercanas a la industria cañera. Incluso ahora, recientemente, en los últimos par de meses, se nos ha acercado el sector ganadero, en donde ellos quisieran explorar la posibilidad no de venderle caña a los ingenios, sino de que a través de sus propios terrenos, sus propias parcelas, de designar una cierta cantidad para la siembra de caña y que ellos artesanalmente puedan producir mieles que a su vez puedan integrarse a la cadena del etanol. Eso sería también una visión adicional de lo que teníamos calculado, pero en este momento lo que estamos pensando son alrededor de 30.000. El tema de la producción del etanol, o sea, la base es la caña de azúcar, pero el proceso como es, o sea, para fabricar etanol tiene que utilizar todo el componente de la caña o es un proceso de agregado. A ver, para empezar, el etanol se puede hacer de biomasa, de muchas biomasas, no solamente de caña. En este momento estamos pensando en hacerla de caña porque es lo que tenemos en Panamá, es porque tenemos una industria o parte de una industria que sirve, que apalanca ese proceso. Para hacer el etanol necesitas primero tener la caña, sembrar la caña, cosecharla, luego molerla. Esa molienda de caña funciona como si estuvieras exprimiendo muy fuertemente ropa, entonces salen los jugos y con esos jugos entonces ya sea que vas a la producción de azúcar o puedes ir a la producción de alcohol y luego lo deshidratas para hacer el etanol para uso carburante. Importante también comentar que cuando estás produciendo azúcar hay un subproducto que se llama melaza y esa melaza también sirve para producir etanol. Entonces, O sea, hay valores agregados en el proceso. hay valores agregados en el proceso. Lo importante también y lo bonito del esquema es que una vez que tú mueles a esa caña, hay un residuo que se llama bagazo.
ese bagazo se quema en las calderas. En este momento la industria azucarera lo usa para autoconsumo, generando energía para autoconsumo, de manera de que activa sus maquinarias internas en los ingenios, pero en caso de que se pueda ampliar la producción para incluir el etanol, habría posibilidades de que hubiese un excedente de esa energía y esa energía pudiese inyectarse a la red en verano, que es cuando es la época de zafra, y sería otra fuente de energía renovable que en este momento no estamos teniendo. La estructura de costos. La caña de azúcar es un commodity. El azúcar, la caña no. La caña, bueno. El azúcar. El azúcar es un commodity y tenía entendido que como materia prima la caña de azúcar pudiese ser catalogada como commodity. Pero en este caso, el azúcar. La pregunta es, dentro de la estructura de costos, ¿puede haber un golpe al precio del combustible si se dispara algún elemento complemento del azúcar como commodity o no? No creemos que eso sea posible. Y déjame comentarte un poquito por qué la caña no es un commodity, porque es que la caña tiene que ir del lugar donde está cosechada al ingenio. Okay. No hay comercio internacional de caña porque la caña, después de que pasa mucho tiempo, pierde sus propiedades y ya no saca ese jugo que tú necesitas para hacer el azúcar o el etanol o lo que sea. Por eso es que la caña no se comercia a nivel internacional. De hecho, tampoco puede estar ni siquiera muy lejos de los ingenios porque ya no sirve para lo que ha sido sembrado. Lo siguiente tiene que ver con qué pasó entre 2011 y 2015, porque la obligatoriedad estaba presente. Y en 4 años, ¿qué pasó? En algún momento, entre el 2011, se preparó la industria, la empresa que en ese momento estaba impulsando el proyecto, se aplicó, hubo etanol en este país, creo que fue como alrededor de 11 meses. Todos los carros, incluso a nivel nacional, al principio fue en la provincia de Panamá, luego se fue extendiendo a nivel nacional. Y luego ese programa, por cambios en la estructura jurídica y por varias razones, ese programa se suspendió. La empresa quebró, la empresa se retiró, vendió sus activos y evidentemente el programa se suspendió. Y como no había obligatoriedad, entonces nadie se animó. Nadie se animó a retomarlo, ninguna de las industrias azucareras existentes se animó a retomarlo en ese momento porque no habían las condiciones de negocio necesarias para hacerlo. Lo que pasa es que, como bien usted dice, esta no es la primera vez. Más, yo me acuerdo, chiquillo, Omar Torrijos también habló del tema. Y trajo unos carros, eran como 2 o 3 si acaso, y pasaban y tú te das cuenta que habían pasado porque dejaban el olor. En aquellas épocas, ¿no? Y yo le he comentado a los oyentes más de una vez que en una ocasión estando en Brasil nos llevaron, éramos como 4 o 5 panameños, nos llevaron a un ingenio donde los 4 ingenios de Panamá caben y todavía seguía la caña ahí sembrada. Y el propósito de la visita era que viéramos, se había retomado el tema del etanol. Y veíamos el procesamiento de la caña, de un lado todo lo que tenía que ver con la melaza, el azúcar, etcétera, y del otro lado el procesamiento para el bioetanol, ahí mismo en el ingenio. Y luego de esa visita, una visita a una fábrica de automóviles de Volkswagen, fundamentalmente a base de etanol, como 2.000 y pico, 2.000 carros diarios, creo que eran diarios. Y no sé qué habrá pasado en Brasil con lo del etanol. Brasil, en la historia del etanol en Brasil es interesante porque al principio ellos trabajaban con alcohol hidratado y la tecnología que ellos manejaban y tenían autos apropiados para manejar etanol hidratado. Nosotros estamos hablando de manejar etanol deshidratado o etanol anhidro a más del 99% de pureza, y es el estándar básicamente internacional en donde a nivel de las tecnologías de los autos se trabaja con etanol anhidro. El programa de etanol de Brasil fue muy interesante porque fue
al principio de los 70, puede haber sido 70 y pico, cuando hubo la crisis petrolera aquella tan tenaz, nace entonces la idea por parte de Brasil de crear este programa y ha ido con altas y bajas, pero en este momento ya está en una etapa muy estable, en donde la obligatoriedad de mezcla es al 30%. Y a raíz de, como ya comentaba, a raíz de todo este shock petrolero, están pensando y evaluando si los autos y si la producción nacional soporta el 35% de mezcla. Bueno, entonces habrá que esperar. Está en el orden del día. ¿Usted no lo viste, Carlos? ¿No está en el orden No. del día? Sí. Está en el orden del Ayer día, estaba ¿no? en el orden del día, evidentemente todavía no creo que no lo tenemos. Hoy es 14 de abril. Habrá que conocer. Sí, lo poquito que escuché ayer estaba en el orden del día. Creo que está primero lo del INAMU, la creación del INAMU y la desaparición del Ministerio de la Mujer. Y creo que luego está lo del etanol. Salvo que hoy se arme otro tinglado de nuevo con el tema de... Ahora, una consulta. ¿Qué le responde a aquellas personas que dicen que el tema del azúcar en Panamá es un oligopolio? A ver, hay empresas que están en el mercado del azúcar, que venden el azúcar, suministran el azúcar. No veo que No es tiene un que... oligopolio. No es un oligopolio. O sea, Son 4 empresas, ¿no? son 4 empresas y hay, si quieren, se pueden establecer más también. O sea, ¿Están las condiciones dadas para que cualquier empresa, o sea, digo, cualquier inversor... no hay ninguna razón por la cual una quinta, sexta, séptima empresa. El problema es probablemente el mercado. Es un Muy mercado muy pequeño. pequeño. Claro. Entonces, probablemente Con esa las es la 4 se razón. bastan, ¿no? Con Para las suplir. 4 se bastan y probablemente hasta sobran. Entonces, no es un tema de que haya un impedimento, una barrera al mercado. Es un tema de que el mercado no da para más. Esa es la razón de ser por la cual hay. Pero a mí me han dicho, y de pronto usted me dice que eso no es así, que por ejemplo los dos ingenios los icónicos, históricos, el Santa Rosa y el Ofelina, hoy por hoy la cantidad de tierras que utilizan no es tanta como la que se utilizaba en el pasado. Es correcto. Eso es así. Y Eso eso es es así. porque son más eficientes, porque hay menor consumo. Eso porque se ha incrementado la eficiencia, a través de los años se ha incrementado la eficiencia de la siembra. Y por otro lado ya el consumo tanto industrial como de la población no es tanto como solía ser, por razones Los dieta, nuevos tiempos, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, en efecto, eso es así. Y muchos ingenios, algunos ingenios tienen tierras disponibles para hacer esta siembra. Y además de que ellos a lo largo del tiempo han ido incrementando su eficiencia de manera que hacen más con menos. Bueno, hay más tareas entonces para sembrar la caña para el tema del etanol. Exactamente. Es lo que quieren complementar. Exactamente. Dice el oyente, sí es un oligopolio, se ponen de acuerdo entre ellos y ponen el precio. Y lo sé con razón. Y ya fueron investigados. Fueron investigados. Hay una investigación y la investigación se suspendió. Hubo un acuerdo con la Codeco y en efecto ya no. Los 4 ingenios en Panamá exportan. Los 4 ingenios en Panamá exportan. Se me antoja pensar que ahí es donde está el verdadero negocio. La exportación de Panamá es alrededor del 20% de la producción nacional. Es una parte importante del modelo de negocio. Se exporta Porque a si el Estados consumo Unidos. está bajando, si el consumo local está bajando, me parece normal escuchar eso. Si están exportando, debe ser bueno. O sea, siempre la pregunta va a ser esa, si entre los 4 se ponen de acuerdo para los precios. Al final también el consumidor tiene algo que decir. Digo, al final, para empezar, en el tema del etanol hay precio regulado. El precio que va a establecer, el precio al cual se va a vender el etanol a las empresas que van a realizar la mezcla es un precio regulado, establecido por la Secretaría Nacional de Energía, de manera que por ese lado, pues,
no debe haber ninguna preocupación. En su momento hubo una investigación para el tema del azúcar. Las azucareras llegaron a un acuerdo, no recuerdo si fue judicial o extrajudicial, pero en efecto ya esa investigación ha dejado de tener sus efectos y ellas están sujetas a toda la legislación nacional en materia de competencia. Así es que, como cualquier otra empresa, están sujetas a investigación en caso de que sea un problema. ¿A dónde exportan ustedes? ¿Perdón? ¿A qué países exportan ustedes? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Por la Tienen cuota, cuotas, ¿no? por la cuota. Tienen cuota. Por una cuota. Hasta eso fue tema en la dictadura, señor Gonzalo. ¿Qué cosa? Las cuotas. Mira que por la dictadura nos la bajaron. Sí, sobre todo al ingenio del señor del Valle. Nos la bajaron. Se la bajaron, le quitaron. Realocamos la cuota. Eso dijo. fue un castigo. Sí, sí, me acuerdo perfectamente bien. Realocamos la cuota de Panamá por la ruta del señor aquí. Bueno, después el señor votó a Noriega por decreto y salió huyendo. Pero bueno. Le agradezco a Cristina Taller estas explicaciones de hoy, interesantes, válidas para nosotros en cuanto a tener más elementos con un debate que está por lo visto a la vuelta de la esquina, por lo menos en la Asamblea, de qué va a pasar con esa ley 443. 443, proyecto de ley 443. Gracias. Con mucho Muy gusto. amable. Muy amable a ustedes por por darme el favor. tiempo. 8:18. Dana,